se va reformateando, ¿no? Cuando van pasando los días después de ese resultado en tercios, con Milei asomando la cabeza un poco, y lo que uno ve fundamentalmente es qué es lo que está pasando con la derecha. Podemos unir algunos datos. La gente de Juntos por el Cambio, los más cercanos a Bullrich, diciendo ya está, se terminó la relación con Macri, eso es lo que dicen en off, y los más cercanos a Macri diciendo sí, nosotros estamos jugando con Milei. La gente de La Nación Más dicen que la orden de Macri es apoyar a Milei. Que la orden de Macri, que es el que alquila ese canal, hizo un contrato por una década, entonces es de él en este momento, la orden a sus periodistas es apoyar a Milei. De hecho, si vos ves los editoriales, el editorial de Johnny Viale está hablando del golpe que le van a hacer a Milei. Milei todavía no ganó, pero bueno, en su delirio, el tipo manifiesta eso. Y está saliendo ya en los medios quiénes son los empresarios amigos de Macri que están financiando a Milei. Es decir, Macri juega con Milei, es decir, que llegue la derecha con Milei. Y el lawfare, que de alguna manera, si podemos decir, bueno, ¿cuáles son las patas atrás del lawfare? El lawfare empieza con Obama, ¿no? Con los... y hoy permanece con los demócratas. Y hoy permanece con la pata del Grupo Clarín y la pata del macrismo. Porque la idea es, en el próximo gobierno, mientras estén haciendo los desastres, seguir echándole la culpa a los chorros, seguir encarcelándolos, que la gente siga hablando de Cristina durante los próximos 4 años. No importa si Cristina habla o no habla, ellos hablan de eso. Ellos hablan de eso. Y da cuenta lo que ocurrió ayer con esta jueza, que aparentemente era la única que se presentaba como independiente en este caso. Y frente a eso, yo creo que Massa está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, diferenciándose, presentando medidas y proyectos en defensa de los trabajadores, tratando de equiparar las cargas, ¿no? Ayer dijo que va a presentar un presupuesto en donde lo que va a sacar son los beneficios para las empresas, y con eso va a lograr el superávit fiscal sin hacer ajuste hacia los trabajadores. Si lo tenemos esa parte en donde habla de los subsidios a las empresas, de sacarle los beneficios a las empresas, lo escuchamos. Un laburante ahí, por ahora paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Ahora, y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo, y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí, o por ahí antes. Ahora, lo que digo es, ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañía no pagan impuesto a las ganancias por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario? Esa era la segunda parte. En este caso está diciendo, bueno, que le va a sacar un tributo a los trabajadores, por lo que yo sé lo va a anunciar rápidamente eso. No sé si a todos, pero va a elevar mucho el monto para pagar ganancias. En un rato, Roberto, te voy a dar más detalles de este anuncio. La fecha clave es el 14 de septiembre, que es el día que por ley se tiene que presentar el presupuesto del año que viene. Ajá. Ahí cualquier, modificación importante del sistema tributario debería estar contemplado. Se está trabajando a contrarreloj para ver si se llega. Recordemos que el año pasado una parte del presupuesto mencionaba cuánto eran los beneficios y subsidios que recibían los empresarios en Argentina, y resultaban el 4.5% del presupuesto. Y cuando vos sumás todo el gasto político, ellos le llaman gasto al funcionamiento de la democracia, ¿se entiende? ¿Sí? Cuando vos sumás cuánto sale pagarle el sueldo a todos los ministros, secretarios, subsecretarios y directores, más todos los diputados y asesores, más todos los senadores y diputados, más todos los jueces, todo eso sale el 0,9% del PBI. Cuando vos sumás cuánto salen los planes para todas las personas que reciben algún subsidio, alguna ayuda del Estado, es el 0,6% del PBI, es decir, ninguno llega al 1%. Cuando vos sumás cuáles son los subsidios y beneficios que le da el Estado a los empresarios, entre ellos los empresarios del campo, suma el 4.5% del PBI. De eso hablaba ayer Massa, a ver. 4,9% del Producto Bruto Interno Argentino
son beneficios tributarios o presupuestarios que tienen las empresas del gasto del presupuesto. Digo, para que entendamos, 1,8 del Producto Bruto Argentino son los programas sociales. Digo para que, digamos, pongamos en dimensión esto de la discusión respecto de en qué gasta el Estado, ¿no? 0,9 del Producto Bruto Interno es todo el gasto del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en todos los cargos de función política. 0,9. ¿Por qué hago estos 3 puntos de comparación? Porque yo escucho que dicen, vamos a cortar el gasto en la política. Muy bien, 0,9. ¿Y el resto? Esto significa no tener, digamos, que los diputados van a ser gratis. Sí, vamos a mandar un presupuesto con una propuesta de que haya superávit el año que viene, sobre la base del recorte de esos beneficios. Y que el Congreso nos diga a quién le va a cortar y a quién no. Que nos diga si, por ejemplo, sigue la exención del pago de impuestos a los bienes personales en las sociedades que tienen campos, por ejemplo, o en los directores de los directorios de bancos. Bueno, ojalá lo haga, pero me parece que ese es el camino correcto que absolutamente lo diferencia del otro lado, que están diciendo que van a bajar jubilaciones. Ahí, fíjense bien, ¿no? O sea, si no hubiera senadores, si no hubiera diputados, si no hubiera jueces, si no hubiera ministros, es decir, si no hubiera república ni democracia, la baja del gasto es el 0,9%. Massa dice ahí que en los planes sociales él habla de más. En realidad él suma la asignación universal por hijo, que yo ya hace rato asumí como un derecho, entonces no la pongo. Habla de programas, claro, no de planes. No la pongo como un plan. Pero todo el día que te dicen vamos a bajar el gasto político y con eso no va a haber más problemas en Argentina. Yo me acuerdo cuando De la Rúa dijo voy a bajar el gasto, y entre las cosas que hizo un retiro voluntario en la AFIP. Lo que pasó con eso fue que se fueron los mejores contadores, los mejores que trabajaban para inspeccionar a las empresas, y las empresas se las llevaron con ellos y empezaron a enseñarle a las empresas a evadir. Entonces lo que hizo De la Rúa fue que la gente pague menos impuestos. Es decir, todo eso de que hay que destruir al Estado, bueno, lo que va a hacer es que las empresas hagan lo que quieran. Porque entre otras cosas administran y controlan al Estado. Pero bueno, el ataque contra Echegaray ayer, monolítico, como siempre, me parece que te está diciendo que el lofer sigue, porque de alguna manera el que sigue es Macri, ¿no? Te junto varias cosas que dijiste antes. Vos dijiste antes, esto arrancó con Obama. Uh-huh. No es una teoría conspirativa que nos acusan a los periodistas de siempre tenerlas. Si cualquiera entra a la página de la Casa Blanca y lee la doctrina de seguridad nacional que está publicada, cada gobierno de Estados Unidos la publica, la de Obama decía específicamente que en vez de lo que hacían antes, que era la guerra contra las drogas, iban a hacer la guerra contra la corrupción. ¿Cómo iban a hacer la guerra contra la corrupción? Metiéndose en los países y financiando ONGs que denunciaran corrupción y ellos los iban a apoyar. Eso es lo que hicieron primero en Brasil. ¿Y por qué decían que era la guerra contra la corrupción? Porque Odebrecht, que se ve que es la única empresa en el mundo que pagó coimas, les empezaba a competir a las empresas norteamericanas en la obra pública en lugares donde ellos creían su patio trasero. Entonces se metieron por ahí. En Brasil hicieron el camino entero. Espiaron a Dilma, se metieron en el caso Odebrecht, lo metieron preso a Lula, pusieron a Bolsonaro de presidente, pero después... ¿Por qué digo el camino entero para venir a la Argentina? Después lo liberaron a Lula y la Corte Suprema de Brasil dijo, todo esto fue una vergüenza. Y ayer finalmente dijo, no solo fue una vergüenza, sino que fue casi una tortura las supuestas confesiones que obtuvieron para condenar a Lula. Y lo que hizo fue revertir y hasta pedir disculpas la Corte Suprema por lo que hizo el Poder Judicial en Brasil con el lofer. En la Argentina pasó exactamente lo mismo. También se metieron con la excusa de la corrupción para perseguir, en realidad, a los gobiernos que no les eran adictos. Pero al revés de Brasil, la Corte Suprema, hasta el día de ayer o hasta el día de hoy, sigue apañando e impulsando la persecución. Ayer la Corte dispuso que una jueza, que es la jueza Ana Figueroa, que es la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, la echó, porque no les gusta. Bueno, la jueza tenía que intervenir en 3 causas. Memorándum, que la quieren reabrir otra vez. Otesur Los Sauces, que lo quieren reabrir otra vez. Y la causa Cuadernos, cuando después de un juicio, que se ve que si algún día lo hacen, lo tenga que revisar esa sala de la Cámara de Casación. Y es tan
poderoso lo que hizo Mauricio Macri y tan inteligente también, que la Cámara de Casación hasta ayer tenía 11 miembros, hoy tiene 10. De los 10 Macri nombró 6. Y de los 4 que quedan, 2 son los que se juntaban con Macri en Olivos, Borinsky y Hornos, y uno es Juan Carlos Geminiani, que está denunciado por un montón de casos de violencia de género. O sea, Macri se garantizó la retaguardia en la Cámara de Casación y ayer la Corte le volvió a garantizar que ni siquiera una de las pocas juezas que estaba ahí se mantenga después de cumplir los 75 años. Alguien me podrá decir, bueno, la Constitución dice 75 años. Es cierto. Ahora, desde abril, el gobierno mandó al Senado el pliego de la jueza Figueroa para que se quede 5 años más. Y la oposición se negó a tratarlo. Bueno, pero los mismos medios que se quejaban de que tenía 75 años eran los que bancaban al juez de la Corte Suprema a Fayt hasta los 90 y pico. Es que, sí. Es que el problema de fondo sigue siendo uno que venimos hablando hace rato acá, que es que no hay igualdad ante la ley en la Argentina. Hay una ley para unos y una ley para otros. Una ley para peronistas y una ley para no peronistas. Una ley para los que arreglan, con los Macri, los Roca, los Mañeto, y otra para los que no arreglan. Y eso cuenta cuando te tenés que jubilar o no siendo juez, cuando tienen que investigar o no si te disparan en la cabeza, cuando te tienen que reprimir o no, cuando salís a marchar por tus derechos, o cuando podés recibir o no una prisión preventiva por la declaración de un testigo y demás. Digo, en muchos aspectos de la vida termina funcionando este sistema a 2 velocidades, o de ciudadanía de primera y de segunda para los peronistas, para la segunda y para el resto de la primera. Hay algo con respecto al lawfare allí en Brasil que es muy importante. Cuando se inicia, que aparte el fallo de la Corte habla de acuerdos ilegales con la CIA y el FBI. De la política, o por lo menos de ciertos sectores políticos, de la CIA con el FBI, de ciertos sectores de la justicia. Habla de que fue un montaje, de que fue un error histórico. Claramente estamos hablando de la detención de Lula. Es muy fuerte lo ocurrido. Brasil estaba 6º en la economía mundial. Sí. Cuando esto ocurre, pasó al lugar 12 de la. O sea, son decisiones que afectan el desarrollo, que afectan cuestiones de inclusión social, que afectan la planificación estratégica del Estado. Digo, la Argentina. Que matan. La Argentina. No, mató gente. El lawfare se usó, entre otras cosas, para endeudar al país nuevamente. ¿Sí? El lawfare se usó nuevamente para endeudar al país nuevamente de la mano de Mauricio Macri, endeudamiento que todavía nos afecta. Y también para condicionar el sistema político, digamos, ¿no? Vos tenés proscripciones, tenés también una derechización del debate público, que es bastante fuerte. Casi diríamos que se bolsoranizó, ¿no? El debate público, y en eso, obviamente, el peso recae sobre Milei, que recibe el apoyo del hijo de Bolsonaro, y del propio Bolsonaro, entiendo. Hay muchas similitudes. No hay que subestimar lo que pasa en Brasil, porque es la principal potencia económica de la región y casi todo lo que sucede allí tiene impacto directo acá, ¿no? Te sumo un ejemplo de Brasil, de las diferencias. No solo la Corte Suprema de Brasil ha pedido disculpas, sino que en Brasil, de verdad, pidió disculpas. Está diciendo nuestro poder judicial funcionó mal. Sí. En Brasil, O Globo pidió disculpas en 2013 de su participación en el golpe del 64. Brasil hasta el día de hoy es negacionista de su complicidad con el golpe. Clarín hasta el día de hoy es negacionista de su complicidad con el golpe. Y es parte, como vos decías, de todo esto, porque todo esto sin Clarín, sin los medios, es imposible. Entrabas al portal de Clarín, al home de Clarín, y las primeras 5 o 6 notas eran notas sobre Echegaray. Vos pensá, una persona que estaba pidiendo quedarse 5 años más en su puesto, fue demonizada en 2 semanas, la destrozaron. Vos veías la cara. Figueroa. Perdón. Estabas hablando de la FIPA antes, no, Figueroa. Perdón, vos te imaginás, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A mí todos los días me dicen, ayer hablaron de vos en América, ayer hablaron de vos en La Nación Más. Nosotros estamos acostumbrados a que lo hagan. Ahora, una persona que trabaja de jueza, todas sus amistades, sus familiares, qué sé yo, ven notas diciendo cualquier barbaridad, que está ahí para ayudar a la chorra y qué sé yo, te imaginás, le cagan la vida a la persona. Porque eso, lo más fuerte que han hecho es eso, ¿no? La difamación, la injuria, cuando hablábamos de lo de Charri, qué sé yo. Artemio, buenos días, gracias por venir. Buenos días, bueno, acá tenemos el caso de Florencia, que no resistió la andanada. Obviamente eso contribuyó a la situación personal que... Florencia Kirchner. Claro, que está atravesando. Es claro. El destrato sistemático para con una persona que no está involucrada en política. Difamación pública, así ¿no? es. Todas las personas que te conocen, sin o ninguna las que te chance pasan por la calle, de responder. ¿no? Pero bueno, claro.
Por suerte eso yo creo que se va a resolver bien. Pero yo venía a darles una mirada complementaria que no solo no niega, sino que tiende a reafirmar lo que ustedes comentan. Un poco me tomo de lo que dijo Roberto sobre cuáles son las similitudes de Brasil y Argentina. Creo que podría agregar sin mucha dificultad Chile. Hoy leí ya que casi el 60% de la población chilena, después de la experiencia de Boric y de la transición, dicen que bueno, lo de Pinochet tiene claros y oscuros, están viendo lo que es un gobierno que defrauda las expectativas en términos mejoras sociales. Por lo menos el nuestro no hace, pero habla, ¿viste? Dice, no, está mal eso, dice. Lo comenta. Exactamente. Les traje para que ustedes observen y analicen cuáles son algunas de las cuestiones comparativas que en Brasil y Argentina pueden explicar la emergencia, sobre todo la consolidación con volumen electoral propio de fenómenos como Bolsonaro y eventualmente Javier Milei. El primero, la desindustrialización que sufrió Brasil durante largo tiempo. Hacías referencia a vos, Roberto, a la caída en la actividad económica brasileña. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando analizás el valor agregado de Brasil, la industria retrocedió notablemente a partir de los 80. Eso trae consecuencias en términos electorales. Pero quería mostrarles un gráfico, ahí lo tienen en blanco. Fíjate el componente del valor agregado de la industria sobre el PBI brasilero, cómo a partir del 82 se desmorona. Bueno, lo que estamos viendo, para los que están en radio, es un gráfico donde se ve cómo va creciendo durante el siglo la industria, el valor agregado, la industria en Brasil, y cómo cae terriblemente desde la época de la dictadura. Así es, y se profundizó. Así es. Eso es perder empleo de calidad y eso va en detrimento de la democracia. Y ¿no? está en la base de la transformación estructural del soporte electoral de Lula. Claro. Que después lo vamos a analizar, porque pasa del Sao Paulo industrial hacia el nordeste pobre. Eso trae consecuencias en el tipo de liderazgo. Dice, Lula se derechizó o Lula se corrió al centro. No, lo que es una lectura de las transformaciones que existen en la sociedad brasileña y tomó decisiones en función de lo que efectivamente implican. Otro tema que yo quiero traer a colación es obviamente la defraudación del gobierno de Dilma. Primer tema, desindustrialización. No olvidemos que Dilma, cuando asume el gobierno, confrontan con Aécio Neves, que era un neoliberal tradicional, típico, pero termina realizando las mismas políticas que dijo combatir. Lo decía el mismo Lula, en la época de Dilma. Hubo tremendas discusiones, pasa que no trascendieron a la esfera pública, se mantuvieron en sordina, pero las discusiones de Lula, e incluso en YouTube, hay un video de Lula diciendo: sabemos que hay mucha gente enojada con nosotros, cometimos errores. Dilma ha ya rectificado la... Me acuerdo que una discusión sobre paritarias en Brasil, los gremios le van a plantear a Dilma como modelo la Argentina de Cristina. Miren lo que pasa en la Argentina con los salarios, claro, y nosotros en qué situación estamos. ¿Qué le dijo Dilma? Sí, pero miren la inflación que tienen. La orientación de la política económica de Dilma, que produjo niveles de defraudación tan grandes que ya antes del golpe palaciego, que todos repudiamos, que obviamente eso no cambia nada a nuestra opinión, tenía una popularidad de menos de un dígito. Claro. No, bueno, pero es lo que vos estás diciendo, digo, es esa derechización de Dilma, o por lo menos durante el gobierno, generó la insatisfacción que lo trajo a los gobiernos de derecha. Exactamente. Se combinó todo esto con retazos de discurso de derecha racista que en la sociedad brasileña son históricos. Sí, o sea, es evidente como acá. Pero bueno, estos tres componentes: defraudación del gobierno propio, desindustrialización y un discurso de derecha racista preexistente, dieron como resultado, entre otras cosas, esto no agota el análisis, pero estructuralmente son las que explican la emergencia de Bolsonaro. ¿Qué pasó acá? ¿Qué podemos comparar de todo esto? ¿Hubo desindustrialización? Acá hay un gráfico que muestra cómo durante el macrismo el componente agregado de la industria cayó 20% en Argentina. O sea, se desindustrializó el país, se cayeron obviamente los salarios, claro, esto trae salario de baja calidad, y al mismo tiempo el tipo, fíjate,
Mirá, acá está en el pico de caída de el gobierno de Macri. Esto muestra el componente de industria sobre el valor agregado. Estamos viendo el mismo gráfico de Brasil para la gente que está en radio, Sí. pero en Argentina la caída de la industria durante el gobierno de Macri pronunciadísima. 20% es muchísimo. Sí, sí. Hay recuperación, pero Sí. todavía estamos muy abajo de los niveles de 2012, 2013, donde efectivamente teníamos un liderazgo como el que representaba a Cristina. Esta es la evolución de los salarios durante el gobierno del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Me meto ahora en el segundo indicador, que es la defraudación con los gobiernos propios. Bueno, como vos ves, desagregados los salarios por cualquier característica, cualquier determinación que quieras ver, salario privado formal, salario registrado, no registrado, las caídas hoy todavía son de, en promedio, 4.5 para el registrado formal. Durante este gobierno. Exactamente. Y fíjate que ahí dice 2023-2019, cuando la gente le dio el pase a Macri. Claro. 4 puntos de caída. Cuando analizás el público, lo mismo. El total de los registrados, una caída de 5 puntos. Cuando la gente vota a Alberto, a Cristina para recuperar lo que había perdido, no para seguir cayendo. Ahora, fíjate, Roberto, cuál es la caída de los salarios informales en este lapso. 25 puntos de caída en el poder adquisitivo real. Claro. Mortal. Esto no explica todo, pero te da una base estructural para observar por qué la gente está enojada. No se derechizó. Efectivamente hubo un contrato electoral que no se cumplió y hay consecuencias. Ahora, la ventaja